Saludos, mi nombre es Yendri Carolina Saldaña Granado. Actualmente estoy cursando la licenciatura de Investigación Criminal en la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy haré una exposición en cuanto al tema de planificación y técnica de auditoría aplicada en lo forense. El objetivo de la auditoría forense, según a lo que he estudiado, es que mediante la intervención de esta persona especializada en su función, que es investigar, trata de detectar, prevenir lo que son fraudes que ocurren dentro de una organización. Asimismo, creo que es importante considerar que una de sus principales funciones está el recolectar y analizar evidencia que puede ser utilizada para las instituciones judiciales. Entre las funciones del auditor forense se encuentran la investigación de posible fraude dentro de una organización. Para esto, esta persona debe de analizar diversas fuentes de información con el fin de detectar anomalías. Una vez que el auditor haya recolectado la evidencia, tiene la responsabilidad de preservarla adecuadamente, ya que ésta puede ser utilizada en lo que son procesos judiciales o administrativos. Asimismo, ante un juicio se debe elaborar lo que son informes. Estos deben de ir de manera detallada y precisa con todos los hallazgos obtenidos durante la investigación. Como vemos, el auditor forense apoya a las autoridades judiciales como un perito especializado. Además, dentro de sus funciones también está el llevar a cabo evaluaciones de los controles internos de las organizaciones o empresas. Esto con el fin de identificar debilidades que puedan facilitar la comisión de fraudes y así pues emitir recomendaciones para mejoras. Entre las características de un auditor forense es que éste debe tener la capacidad de realizar un análisis crítico para así interpretar información compleja, especialmente en casos de delitos económicos, como los que se están analizando en esta materia. También debe de actuar con objetividad e imparcialidad a la hora de realizar su trabajo, que lo haga de forma profesional y conforme a la ley, sin favorecer a ninguna de las partes. Además, esta persona debe de ser capaz de elaborar informes claros y comprensibles, debe contar con experiencia en investigaciones y manejar herramientas digitales. También es importante que se mantenga actualizado en áreas legales, tecnológicas y financieras. Y finalmente, una característica clave es que debe ser detallista y cuidadoso al recolectar la evidencia, ya que de ello depende la validez de los resultados de la investigación. En los procedimientos de trabajo de un auditor está como primer fase o paso lo que es la planificación. Esta es la primera etapa en donde el auditor va a definir lo que es el alcance de la investigación, también va a establecer los objetivos que pretende alcanzar y determina pues las estrategias y recursos necesarios para desarrollar lo que es el trabajo. Asimismo, pues el auditor va a identificar, a evaluar los posibles riesgos de fraude o irregularidades dentro de la organización con el fin pues de orientar adecuadamente los procedimientos que se aplicarán durante la investigación. En esta segunda etapa se realiza la revisión detallada de documentos muy importantes, tales como son contratos, documentos legales, registros financieros y cualquier otra información relacionada con el caso que se está investigando. Asimismo, se pueden llevar a cabo lo que son entrevistas a empleados, testigos, a otras personas que poseen información importante pues para la investigación. Como vemos, la aplicación de esta técnica va a depender de las características y necesidades específicas de cada caso, ya que no todos los casos pues son iguales. La tercera etapa o la tercera fase es el análisis de datos. ¿Qué va a hacer el auditor? Bueno, va a analizar toda la información financiera de la organización. ¿Con qué propósito? Pues de identificar transacciones inusuales e inconsistencias o conductas sospechosas que pueden indicar la existencia de fraudes
o irregularidades o actividades no autorizadas dentro de la organización. En esta etapa de examinar la evidencia, consiste en corroborar la información obtenida mediante fuentes externas como clientes, proveedores o entidades bancarias. Además, se realiza inspecciones físicas de los bienes e inventario de las organizaciones con el fin de verificar su existencia, estado y concordancia con los registros documentales. En esta etapa de documentar y registrar, el auditor em, va realizando hallazgos y obteniendo información durante la auditoría, que posteriormente va a elaborar un informe final que contiene las conclusiones derivadas de la investigación, así como las recomendaciones necesarias para corregir la deficiencia que ha detectado. Como vemos, esta persona con este trabajo va a fortalecer los controles internos y previene futuras irregularidades de fraude. Como vemos en esta última etapa, el auditor forense presenta a las partes interesadas y cuando corresponde pues a las autoridades competentes lo que son los resultados. Además, esta persona va a brindar recomendaciones orientadas a fortalecer lo que son los controles internos y prevenir la ocurrencia de fraudes en el futuro. Como vemos, la correcta aplicación de cada procedimiento de trabajo del auditor es muy importante. ¿Por qué? Porque va a contribuir a la detención oportuna de irregularidades, además permite a lo que es la identificación de los responsables, si en algún momento cometieron delitos, va a facilitar además la implementación de medidas preventivas para que se reduzca ese riesgo en las organizaciones y que evitar pues que los delitos que se estén cometiendo dentro se vuelvan a repetir. Como vemos, la fase de aplicación de la auditoría forense son cuatro, que consisten en una planificación, identificación del problema, evaluación del riesgo y finalmente elaboración y desarrollo del programa de auditoría. En la fase de planificación, el auditor define la forma en que se llevará a cabo la auditoría, estableciendo así con claridad los objetivos, los recursos con los que dispone, la técnica que utilizará durante el proceso. Por ejemplo, en una empresa llamada SOMEP existe la sospecha de un posible desvío de dinero. El auditor dentro de esta etapa procede a organizar su trabajo, determinando las acciones que aplicará. Entre esas acciones incluye la revisión de cuentas bancarias, entrevistas al personal de la organización, el análisis del registro contable. Todo esto que el auditor está haciendo o hará, en otras palabras, va a ser con el fin de obtener información que va a permitir orientar la investigación de la mejor manera. En esta etapa de identificación del problema, aquí se determina si existe o no un problema, ya que no tiene sentido continuar con la investigación cuando no se han identificado irregularidades. Si se detecta alguna situación extraña, pues se procede a profundizar en el análisis para establecer las causas de esas fallas que se han observado. Por ejemplo, en la empresa SUME se identificaron diferencias entre las ventas reportadas y los depósitos realizados, lo que va a llevar al auditor a considerar la posible existencia de una manipulación de ingresos, por lo que decide continuar con la investigación para así esclarecer dicha situación. En lo que es esta fase de evaluación del riesgo, aquí lo que se hace es analizar esas áreas donde se considera que hay probabilidad de fraude y el impacto que podría tener para la organización. Por ejemplo, en la caja chica de la organización ASOMEP se considera que hay un alto riesgo. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay un control adecuado en lo que es el manejo del dinero.
Finalmente está la fase de elaboración y desarrollo del programa de auditoría. En esta fase, pues se planifican los procedimientos que se aplicarán para la recolección de evidencia. Por ejemplo, el auditor procede a analizar lo que son registros contables, revisa lo que son facturas, todo esto con el fin de reunir pruebas que respalden pues la investigación. La evidencia es toda aquella información que se recoge durante una auditoría forense, como son los testimonios, documentos y otros materiales. Esta es muy importante en lo que es la auditoría forense. ¿Por qué? Porque va a permitir comprobar la existencia de fraudes o irregularidades dentro de una organización y va a servir como base para llegar a el auditor a dar conclusiones en cuanto a la investigación. Hay que mencionar que para que ésta tenga validez en un proceso legal, debe ser relevante, confiable y suficiente. A continuación, voy a mencionar algunos tipos de evidencia. La evidencia testimonial se obtiene a través de los relatos de personas que tienen conocimiento de los hechos que el auditor está investigando. Es decir, el auditor se basa en lo que dicen, por ejemplo, los empleados, los testigos o cualquier persona que esté involucrada. Esta información va a servir para complementar otras pruebas dentro de la investigación. La evidencia documental abarca todos los documentos y registros, tanto físicos como electrónicos, que contienen información importante para la investigación. Por ejemplo, incluye lo que son correos electrónicos, facturas, recibos y comprobantes de pago. La cadena de custodia es ese procedimiento que se hace para controlar y documentar el manejo de la evidencia. Es decir, desde el momento que se recolecta hasta su presentación ante las autoridades competentes. La importancia radica en garantizar que la evidencia se mantenga en las mismas condiciones, es decir, en cómo ésta fue encontrada, evitando así cualquier tipo de alteración, manipulación o contaminación. De esta forma se asegura pues su integridad y confiabilidad dentro de los procesos investigativos. Para cumplir con el objetivo, es importante realizar adecuadamente lo que es un embalaje, también un etiquetado, el resguardo y traslado de los indicios. Estas acciones que se han mencionado van a permitir que la evidencia se conserve su valor probatorio y pueda ser aceptada como válida en una investigación o en un proceso judicial. Las fuentes en la auditoría forense van a ser todos esos medios a través de los cuales el auditor obtiene información para investigar posibles fraudes o irregularidades. Es decir, estas constituyen la base inicial del proceso de análisis. ¿Por qué? Porque va a permitir recoger datos muy importantes que posteriormente pueden transformarse en evidencia. Las fuentes de evidencia en la auditoría forense se pueden clasificar en tres grandes categorías. En primer lugar, están lo que son los documentos electrónicos, que estos incluyen información almacenada de forma digital como correos electrónicos, base de datos, archivos digital y cualquier otro registro electrónico que pueda aportar pues información muy importante para la investigación. En segundo lugar, pues se encuentran los testimonios. Estos se obtienen mediante entrevistas realizadas a personas relacionadas con los hechos. Pueden ser a empleados, a clientes, a proveedores, a testigos, el cual las declaraciones de estas personas van a permitir obtener información directa sobre las situaciones o eventos que están bajo análisis. Y finalmente está el análisis digital, que comprende la revisión de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras, tablets, disco duro. También incluye el análisis historial de navegación, de aplicaciones utilizadas y otros registros digitales que pueden ser clave para la investigación forense.
De acuerdo con el documento Evidencia y documentación de la auditoría, se puede decir que la naturaleza de la evidencia se clasifica según la forma en que se percibe y se obtiene pues la información. Por ejemplo, está la evidencia ocular, se obtiene mediante la observación directa de hechos o situaciones. Aquí el auditor aplica técnicas como la observación y la comparación. Posteriormente está la evidencia documental, corresponde a la información contenida en documentos físicos o digitales y pues el auditor realiza comprobaciones e inspecciones. También está la evidencia oral. Esta se obtiene a través de declaraciones o testimonios de personas y para ello el auditor lleva a cabo entrevistas e indagaciones. Y finalmente está la evidencia escrita. Esta está conformada por documentos elaborados como actas, informes o cartas y el auditor pues hace un análisis, requiere exámenes analíticos y cálculos para verificar pues dicha información. El control interno es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que se implementan en una organización con el objetivo de proteger el patrimonio, garantizar de esa forma la confiabilidad de la información financiera y operativa. Lo que busca es promover el cumplimiento de los objetivos de la organización. En cuanto a la relación entre el control interno y la auditoría forense, es importante mencionar que el control interno va a representar la primera línea de defensa contra el fraude y de otras irregularidades que están sucediendo. Entonces, el control interno, al detectar alguna anomalía, va a brindar información y evidencia que facilita al trabajo del auditor forense, donde ya éste entra a investigar los hechos dentro de la organización. Como vemos, el control interno lo que hace es brindar información a la auditoría forense para la detención, investigación, prevención y control de fraude. De esta manera se contribuye a que haya una mejor transparencia y permanencia de la entidad y así pues evitar que ésta fracase.